palabra y lo que nos enseña el versículo 24 en adelante, donde dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar. Padre, en esta preciosa mañana, damos gracias por la bendición que nos regalas de poder estar saliendo a través de este medio para poder llevar tu bendita y santa palabra a todos los oyentes, a todos los que nos están viendo a través de este medio. Y nuestra oración, oh Dios, es para que usted, Padre Celestial, esté edificando la vida de cada uno. Nuestra oración, Señor, es porque obre grandemente por nuestro país, por nuestro querido El Salvador. Que el Señor ponga esa constancia, ponga esa firmeza, ponga esa sabiduría en todos los líderes que están a cargo de nuestro país, como son el presidente, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, que son entes que tienen que ver para poder conducir plenamente a nuestro país. Oramos, Padre Celestial, para que las decisiones que se tomen sean decisiones a favor de la mayoría del pueblo. Padre, oramos por todos aquellos que van a estar cumpliendo años, y usted bendiga sus vidas. Oramos por su palabra para que ella encuentre lugar en la vida de cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús oramos en esta mañana. Amén. Bueno, como lo hemos declarado a través de estos versículos, donde el Señor pues nos está hablando acerca de el sabio, ¿verdad? Porque el sabio pone en práctica el sermón del monte. Y primeramente podemos ver la importancia de oír, porque el Señor está diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El sabio pone en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios. La importancia de oír. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. Allá en Mateo capítulo 13, versículo 9, también vuelve a referirse el Señor y dice: el que tiene oídos para oír, dice, oiga. Allá en Marcos 4:24 también dice: mirad lo que oís. Y en Lucas 8:18 dice: mirad cómo oís. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, es sumamente importante oír la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Muchísimas personas no las oyen. La Biblia para ellos es un libro muchas veces desconocido. Es un libro cerrado. La Biblia ni siquiera se encuentra en muchos hogares, y en muchos otros
es puro ornamento. Algunos eruditos hacen burla de estas enseñanzas para poder destruir todo aspecto de la moralidad bíblica para promover el libertinaje. Entre los que oyen estas palabras, hay 4 clases de oyentes. Allá Dios está mencionando, allá en el capítulo 13, que hay 4 clases de oyentes. Y dice el versículo 3 del capítulo 13, cuando habla el Señor acerca de la parábola del sembrador, donde dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, a cual 30 por 1. El que tiene oído, dice, para oír, oiga. El versículo 18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye, dice, la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Esta parábola señala que la mayoría de los oyentes no aprovechan las grandes bendiciones que el Señor Jesucristo ofrece. Porque en segundo lugar dice, y las pone en práctica, dice. O sea, el que las oye y las pone en práctica o las hace. O sea, es una gran bendición oír la palabra del Señor Jesucristo. Pero no basta solamente oír. Muchos están contentos con solamente oír la palabra y leerla, porque existe una actitud muy peligrosa con respecto a oír la palabra. Muchas personas leen la Biblia, permiten que se les presente estudios bíblicos y aún muchas veces asisten a las reuniones, pero hasta allí llegan. Dicen que reciben una gran bendición porque leen y oyen la palabra. Se sienten muy contentos, muy bendecidos por hacerlo. Después de oír una lección, dicen, qué bonito fue la enseñanza. Me gustó mucho. No dejan de aplaudir al maestro o al predicador, pero creen que basta solamente con oír. Dice aquí la palabra de Dios, el capítulo que leímos, dice que la gente, se admiraba. La gente se admiraba. La gente que escuchó al Señor Jesucristo se admiraba de sus enseñanzas, porque dice que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, la manera en cómo ellos enseñaron. Reconocieron que Jesús, Él no decía, así dice tal maestro, o así enseña tal predicador, o así enseña tal persona, sino que dijo, pero yo os digo,
yo os digo. O sea que el Señor Jesucristo, Él manifestó lo que Él quería que hiciesen las personas, pero yo os digo. O sea, esta expresión es que manifestó el Señor Jesucristo, hizo que las personas quedaran boquiabiertas. Pero ¿cuántos de ellos ponían en práctica este sermón, estas enseñanzas? Y es lo que Jesús buscaba. Busca en las personas que el que oye la palabra, el que aprende, debe de poner en práctica lo que ha aprendido. Él no busca personas que simplemente se admiran de Él o de su doctrina. Él no vino al mundo para exhibir su talento y capacidad como el maestro de maestros. Él busca el verdadero discípulo, el verdadero discipulado. O sea, las palabras importantes son hacer, obedecer, poner en práctica. Esto es lo que Dios enseña. Mire lo que dice aquí en Mateo capítulo 6. Mateo 6, el versículo 10. Dice, venga tu reino, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dice, hágase tu voluntad. Dice capítulo 7, versículo 21 también, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está, dice, en los cielos. El versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y así podemos ver en otros capítulos y libros que está hablando el Señor en cuanto a hacer la voluntad de Dios, en cuanto a poner en práctica aquellas cosas que se han oído. Porque poner en práctica, ¿qué cosa? Estas palabras, el sermón del monte, y desde luego, por extensión, todas sus enseñanzas. Todo lo que Cristo dice tiene que ver con que nosotros pongamos en práctica, si las hemos escuchado, si hemos sabido cómo escuchar, si hemos puesto la atención, entonces poner en práctica todo aquello que Dios nos enseña. Entonces, en tercer lugar, el hombre sabio es el que pone en práctica estas enseñanzas. El hombre prudente. O sea, hay muchos sabios que no son sabios. Así dice el libro de Job. Job capítulo 32, el versículo 9. No siempre los grandes son sabios. Los de año avanzado deben de ser sabios, pero la mayoría de ellos ni siquiera obedecen al evangelio. El mundo ha sido bendecido por hombres muy sabios en su campo de trabajo, en su campo de estudio, como es lo que Dios nos ha dado, científicos, médicos, matemáticos y etcétera, etcétera, que tenemos en nuestro medio. Pero esto no necesariamente significa esto que los tales poseen la sabiduría verdadera. No significa eso. Se cree a veces que si alguno de estos habla sobre asuntos religiosos, debe de escucharse con mucho respeto. Pero, por lo contrario, el mundo dice no conoció a Dios mediante la sabiduría. Gloria a Dios por todos aquellos eminentes que el temor de Dios está en sus corazones, que hacen la voluntad de Dios. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Pero la Biblia dice de que estos eruditos, dice, profesando ser sabios, dice, se hicieron necios. O sea, hay muchísimos profesores que no son nada sabios en el sentido de lo que declara el libro de Mateo capítulo 7, versículo 24. Sino más bien se identifican con la insensatez
con los insensatos mencionados aquí en este texto. La Biblia habla mucho acerca de la sabiduría verdadera. Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. También Proverbios 9, 8 dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige, dice, al sabio y te amará. O sea, es precisamente lo que Jesús hace en el Sermón del Monte. Nos corrige, quiere cambiarnos. El sabio acepta la corrección. Proverbios 9:9 dice, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Así dijo Pablo también, allá en 2 Timoteo 3:15, cuando dice que desde la niñez, dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Los sabios son los que siempre están preparados. Allá en el libro de Mateo, capítulo 25, del 1 al 13, nos habla de las 5 vírgenes prudentes o sabias. Eran las que estaban preparadas. Los sabios están preparados y listos para la venida del Señor o para la muerte. O sea, no es sabio posponer esta preparación, sino el poder estar preparados para cualquier momento donde el Señor pues venga y nos llame y nos lleve. Entonces debemos mostrar la sabiduría en la conducta. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, dice, por la buena conducta sus obras en sabia manera, en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. Entonces, es precisamente lo que Jesús dice aquí en Mateo 7:24. Es necesario poner en práctica estas enseñanzas para ser sabios. Es lo que está diciendo Santiago capítulo 3, versículo 3 en adelante. Nos habla sobre la necesidad de poner en práctica las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es, dice, la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Estos son sabios porque no ponen en práctica. Estos no son sabios porque no ponen en práctica las bienaventuranzas. No son misericordiosos, no son limpios de corazón, no son pacificadores. Tampoco practican lo que enseña el Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante, donde dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. ¿Por qué? Porque dice Santiago en capítulo 3, porque donde hay celo, dice, y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, dice, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, ni hipocresía. O sea, de que esto suena como lo que Dios está mencionando aquí en este libro de Mateo.
en Mateo capítulo 5, versículo 38, donde dice: oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo, dice, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también, dice, la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo: amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendrías? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Santiago dice las mismas cosas que Jesús dijo aquí en Mateo 7:24. Los únicos sabios son los que siguen la sabiduría, que es de lo alto, y ponen en práctica las hermosas enseñanzas del Señor, que habla acá en el capítulo 7, versículo 24. Entonces, la conducta del sabio muestra la divina sabiduría que dirige su vida. Los sabios no van a tropezar. Proverbios 4:10 dice: oye, hijo mío, recibe mis palabras, y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán destruidos, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. Es la pura verdad. Es consejo práctico. La práctica de esta enseñanza del Sermón del Monte evitará y va a eliminar muchísimos problemas en esta vida. Problemas en el hogar, problemas en la iglesia y aún problemas con los del mundo. O sea que es una conducta sana y noble, digna de aceptación entre todos. Es una vida de sinceridad y de conducta honrada. También es una vida de visión clara, una vida sin afán. Estas palabras de Jesús nos traen pura bendición. O sea, bendiciones inefables. En cuarto lugar, vemos los dos fundamentos, los dos cimientos. Dice, la casa de esta ilustración es la vida, el carácter, la preparación. O sea que el sabio o prudente, el que pone en práctica las palabras de Jesús, dice, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Un fundamento firme y duradero. O sea, lo que dice Primera de Juan 2:17. Dice que el que hace la voluntad de Dios permanece, dice, para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Proverbios 12:7. Dice de que la casa de los justos permanecerá, dice, firme. Ahora, el insensato, el que no pone en práctica estas enseñanzas, dice que edificó su casa, dice, sobre la arena. Algo incierto. En quinto lugar, vienen las pruebas de la vida. Vienen las pruebas de la vida. Y cuando vienen las pruebas de la vida, la manera en cómo nosotros estamos fundamentados va a ser la manera en cómo nosotros podemos resistir, podemos mantenernos firmes. Vienen las pruebas de la vida. Dice que descendió lluvia,
vinieron ríos. O sea, los torrentes, una inundación. Soplaron vientos, dice, y dieron con ímpetu contra aquellas casas, las dos casas. O sea, esto indica fuertes pruebas en la vida. Y esas fuertes pruebas en la vida van a ser una manera de cómo nosotros podemos salir adelante, afirmar nuestra vida y progresar espiritualmente, porque hemos pasado adelante, hemos salido avante, hemos salido victoriosos. Todos son azotados y sacudidos por contratiempos, por problemas, por dificultades, por aflicciones, por tribulaciones de toda clase. Todos somos azotados. Pero la vida es una prueba. La vida es una prueba. Es una disciplina, una escuela de preparación. Porque cuando estamos acá en esta tierra, estamos en la escuela de la vida, preparándonos en esa disciplina, preparándonos para las diferentes dificultades. O sea que los que ponen en práctica las enseñanzas de Jesús pueden aguantar y soportar todas las pruebas de la vida. Los demás no. Por eso es importante cuando oímos la palabra de Dios, cuando la leemos, cuando le ponemos la atención, qué bueno es ponerla en práctica. Qué bueno es poder guardarla y vivirla cada uno de nosotros. O sea, el obedecer o no obedecer es el fundamento. El obedecer o no obedecer es el fundamento, la base de la vida. Entonces, determina todo el curso de la vida. Si nosotros estamos obedeciendo a esta palabra, vamos a poder soportar las diferentes dificultades y problemas que se puedan presentar en nuestra vida, porque Dios nos va a dar la sabiduría, Dios nos va a sacar adelante. Entonces, ¿en qué sentido somos probados? Pensando, digamos, en lo que está mencionando el Señor Jesucristo acá en este capítulo, podemos considerar las siguientes cosas. Primero, la prueba del carácter. El carácter de todos se sujeta a duras pruebas todos los días, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en todas las relaciones y actividades de la vida. Porque yo creo de que el tiempo que hemos estado en el hogar, los casados, los que tenemos familia, hemos podido experimentar nuestro carácter. Porque no es lo mismo muchas veces llegar solamente a echar gasolina y luego irnos, luego volver nuevamente y luego salir, cuando ahora hemos tenido que convivir con nuestras esposas, con nuestros hijos. Y qué bendición, porque hemos puesto a prueba el carácter, hemos puesto a prueba todo aquello que hemos aprendido en el Señor. Las tentaciones y pruebas como tormentas violentas nos azotan y atacan los cimientos de la vida. Los vientos y las inundaciones que nos sacuden y azotan, prueban y manifiestan la clase de fundamento que hemos escogido para nuestra casa. ¿Qué clase de fundamento ha escogido usted para poderse mantener firme en la vida? Para poder mantener ese carácter, para poder mantener esa actitud de contentamiento, de bienestar para con los suyos. Pero quiero decirle que el carácter desarrollado y afinado en lo que habla
las bienaventuranzas y las demás enseñanzas, soporta todo ataque contra el alma. Esta casa resiste porque está cimentada sobre la roca que es Cristo. Si su casa está cimentada sobre la roca que es Cristo, va a soportar. Pero dos, la influencia está probada. Está probada. Nuestra influencia es probada todos los días. ¿Somos en verdad la sal de la tierra, la luz del mundo? ¿Somos en verdad eso? El fundamento determina esto. Recuerda, el Señor Jesucristo dice, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. El fundamento determina esto. La obediencia es el fundamento sólido que produce la buena influencia. La falta de obediencia destruye la influencia. Si somos desobedientes, no vamos a ser influyentes en los demás. No vamos a tener ese carácter para poder mantenernos. 3. La prueba demuestra de nuestra relación. La prueba de nuestra relación con otros. O sea que los que no practican las enseñanzas de Jesús hacen las obras de la carne. Recuerde lo que enseña el libro de Gálatas. Gálatas, el capítulo 5, versículo 19, donde dice el Señor en su palabra. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, dice, el reino de Dios. O sea que los que no practican las enseñanzas de Jesús hacen las obras de la carne. Los problemas y los conflictos de la vida solamente producen odio, amargura, pleito entre los hombres. La casa de esto es azotada por los vientos, ríos de pasiones humanas y cae. Pero los que ponen en práctica la enseñanza de Jesús llevan, dice, el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones, dice, y deseos. La prueba de la confianza. 4. La prueba de la confianza. Lo que nos habla allá en Mateo capítulo 6, donde cada uno de nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Confiamos en Dios o en las cosas materiales? ¿En qué estamos confiando? ¿Estamos confiando verdaderamente en Dios o estamos confiando en las cosas materiales? ¿A cuál de los dos servimos? ¿Nos preocupamos, nos afanamos por las cosas materiales o por los asuntos del reino? Porque muchas veces nos estamos ocupando más en las cosas materiales que en los asuntos del reino. Quiero decirle que lo más importante son los asuntos del reino, porque eso sí verdaderamente nosotros vamos a llevar. Eso sí, vamos a llevarlo. Todos son probados en este sentido todos los días. Todos los días. Job, capítulo 14, dice, el hombre nacido de mujer, corto de días, dice, y lleno de turbaciones, como una flor, dice, brota y se marchita, como una sombra huye y no permanece. Esa es la realidad de la vida. Esa es la realidad de cada uno. El tiempo que tenemos la oportunidad de vivir, ese tiempo debemos de aprovecharlo al máximo para poder hacer la voluntad de Dios
Ese tiempo debemos de hacerlo, debemos de aprovecharlo para que Dios nos esté dando la sabiduría, nos esté dando la capacidad para que nuestra vida, nuestro carácter pueda ser hombres que verdaderamente hacen la voluntad de Dios. O sea, es muy importante. La vida, amados, está llena de problemas serios. La vida está llena de problemas serios. Hay enfermedades, aflicciones, pérdidas, grietas, desempleo, rebeliones y toda clase de turbaciones. ¿Qué problemas? ¿Sabe? Estamos viviendo un tiempo donde, como decía alguien, la vida no vale nada. ¿Cuántas personas están muriendo? Personas que tienen una capacidad económica para poder comprar vida, para poder comprar salud, para poder comprar todo, pero ¿sabe qué? No tiene el suficiente dinero para poder comprar la salvación, la vida eterna, porque la salvación, la vida eterna solamente la adquirimos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las enfermedades es una realidad, las aflicciones son una realidad, las pérdidas son una realidad, los problemas, las grietas son una realidad, el desempleo es una realidad, las rebeliones son una realidad, las turbaciones, todo eso es una realidad. Por eso debemos de tener esa capacidad de poder estar en Cristo. O sea, ¿en quién vamos a confiar? ¿A dónde iremos para buscar ayuda y apoyo si somos probados? ¿Resistiremos nosotros? ¿Resistirá la casa o caerá? De esta manera, nuestra casa, nuestra vida es probada con respecto a todas las enseñanzas de Jesús. Seguimos en pie si las obedecemos. Caemos si no obedecemos. Entonces, para terminar, los que no ponen en práctica estas palabras no son sabios, son insensatos. Por educados que sean, son insensatos. Construyen su casa como casa de verano en lugares placenteros, pero sin tomar en cuenta las pruebas de la vida. Job 8, del 13 al 15 dice, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza, dice, será cortada, y su confianza es tela de araña. Se apoyará en él, en su casa, mas no, dice, permanecerá en ella, en pie. Se aseará de ella, mas no resistirá. Oiga, Proverbios 10:25 dice, como pasa el torbellino, dice, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. En esta mañana, amigo, ¿dónde está su confianza? ¿En qué fundamento usted ha establecido su vida? ¿En qué fundamento? ¿Usted ha escuchado? ¿Ha oído? ¿Usted ha puesto la atención de vida? Porque la Biblia nos enseña de estos dos fundamentos. Y qué bueno es que si usted ha escuchado lo que Dios ha manifestado a través de su palabra, en esta mañana yo le animo. Que una manera de poder mantenernos firmes, una manera de poder estar en la voluntad de Dios es a través de Cristo Jesús. ¿Sabe? Jesucristo, Él pagó el precio de mi pecado, de su pecado. Y yo un día reconocí que era un pecador. Yo un día reconocí que yo mismo no podía salvarme.
que por más que yo pudiese hacer buenas obras, por más que yo pudiese hacer todas aquellas cosas que la religión pedía, imposible, no podía yo lograr la salvación que solamente es un mérito de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y nosotros la recibimos por gracia. Y yo recibí el regalo de Dios por gracia, únicamente por aceptar el regalo de Dios, únicamente por reconocer que yo era un pecador y yo mismo no podía salvarme y que Jesucristo, Él pagó mi precio de mi pecado allí en la cruz y Él dijo, consumado es. Y yo por fe le recibí. Ahora en esta mañana, usted por fe puede recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo. A Cristo se le recibe por medio de la fe. Por medio de la fe, creyendo que Él ha escuchado su oración, creyendo que Él pagó el precio de su pecado, creyendo que Él le ha salvado. En esta mañana, dígale así, de esta forma al Señor: Dios, en esta mañana, yo reconozco que soy un pecador y que yo mismo no puedo salvarme. Y ahora, Señor, en este momento, yo dejo todas aquellas cosas que eran para mí una reputación o una imagen y la dejo para poder reconocer que solamente en ti hay salvación, que solamente en ti hay perdón, que solamente en ti, por medio de tu sangre, hay limpieza de pecado. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Y ahora en adelante, Señor, yo creo con todo mi corazón que tú eres mi Dios y mi Salvador. Y que de ahora en adelante tengo una luz, tengo una esperanza y tengo un proyecto como es el vivir y el crecer y madurar para ti. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por darme nueva vida. En Cristo Jesús oro. Amén. Amado amigo, si usted hizo la decisión por Cristo Jesús en esta mañana, yo le animo que nos haga saber a través de esta página, escríbanos, y queremos pues ayudarle para su crecimiento espiritual y para que usted siga adelante en la fe que es en nuestro Señor.